Cada vez que trabajamos con una base de datos, ya sea Access 2010 u otro tipo de base de datos, debemos tener en cuenta las siguientes situaciones. ¿Qué tipo de campo estamos utilizando? ¿Qué caracteres debemos utilizar? Y tener en cuenta los operadores que seguramente estarán asignados al tipo de campo o al campo que estamos utilizando. ¿Qué significa esto en detalle? Los tipos de campo serán asignados por el administrador o por el diseñador de la base de datos. Él deberá tener en cuenta, en el momento de crear un campo, qué datos se van a asignar a este campo. Por ejemplo, si vamos a crear un campo para el apellido de un cliente, debemos determinar si el tipo de campo será texto o memo. La diferencia es sustancial porque dependiendo del tipo de campo, es el volumen reservado y finalmente guardado dentro de la base de datos. Si vamos a tener un apellido y utilizamos el tipo de campo memo, para un apellido de 3 letras, tendrá una capacidad máxima de 64.000 kilobytes en la base del sistema. Esto, por supuesto, es un ejemplo extremo, entonces vamos a utilizar el tipo de campo texto. Ahora bien, vamos a determinar un máximo de 55 caracteres, de 10 caracteres o de 20 caracteres. Esa es la tarea del administrador. Analizar de antemano el máximo de caracteres para cada tipo de campo. Si asignamos a un apellido el máximo de caracteres 255 caracteres y el usuario va a guardar un apellido de 3 caracteres, ese campo ocupará efectivamente dentro de la base de datos 255 caracteres, es decir, 255 bytes. Esto es un trabajo que debe determinar el administrador en el momento de decidir el tipo de campo. Lo mismo sucede con tipos de campo como moneda, fecha y hora y número. No es lo mismo ingresar los kilómetros cuadrados que necesitamos en una base de datos que analizar la cantidad de libros que tenemos en una biblioteca. La autonumeración será el tipo de campo que va a utilizar el administrador automáticamente para garantizar la no repetición de valores en toda la tabla. En general, en la autonumeración simplemente se utiliza un tipo numérico con una posibilidad restringida de variar la forma. Esto se hará en pasos más avanzados, por ejemplo, usando un macro. Las propiedades de cada uno de estos tipos de campos iremos viéndola en la medida que vayamos a generar dicho tipo de campo, para poder tener en el momento de crear el tipo de campo la herramienta necesaria para tomar la decisión.